que se prueba la ilegalidad y la actuación y el show político que han hecho estos fiscales que no tenían competencia y de la actuación de ese Herbert Colchado que rompió el acta sabiendo que era ilegal a estar sin uniforme, sin su membrete y a no viéndose identificado. Eso que quede claro. Estamos con Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo. Que es abogado de Pedro Castillo, no ha renunciado en ningún momento, ¿no es verdad? En ningún momento, señor Lucar. Yo sigo acá trabajando normalmente y sigo con los procesos y tenemos bastante trabajo en esa línea. Estamos acá y a su orden y disposición en lo que crea conveniente. Ahora, ¿y cómo es el tema con Benji Espinosa? ¿Sigue siendo abogado? ¿No es abogado? ¿Están juntos ustedes en esto? ¿Cada uno trabaja por su lado? No, hasta donde yo tengo conocimiento, somos 4 abogados, el doctor Palomino, el doctor Coco Díaz, el doctor Benji y yo, y estamos apersonados en los procesos penales y estamos trabajando normalmente hasta el día de hoy. La información del doctor Benji, creo que él será el que responda al respecto ante las preguntas que usted crea conveniente. Yo no puedo darle esa respuesta. De acuerdo. Ahora, vamos a lo que interesa. Se ha emitido, yo se lo alcancé durante el corte, esta resolución del octavo juzgado de investigación preparatoria nacional en respuesta al requerimiento del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, en este caso el segundo despacho encabezado por Hans Alberto Aguirre. Y a partir de este requerimiento es que el juzgado decide ordenar las detenciones que incluyen la de Jennifer Paredes. ¿Por qué el presidente dice que esto es una operación política? No solamente una operación política, sino es un tema completamente ilegal. Vea usted, en primer lugar, ¿quién ha hecho el operativo? Si usted lee ahí, hay un fiscal encargado. Y ese fiscal encargado no ha hecho el operativo. Mire usted, ahí están las fotos y el video. Ingresa el señor vestido de civil, sin estar uniformado ni su barbete, porque por ley le corresponde. Hablo específicamente del señor coronel Herbert Colchado. Este señor fue de civil, sin su barbete y sin estar identificado. Él es el que ha hecho el operativo pese a que el mandato no lo dice. Pero vea usted, al margen de ello, han ingresado ilegalmente porque ese mandato no apunta al presidente de la República ni a la primera dama y menos a la familia. Sin embargo, las diligencias se han hecho, han entrado hasta los dormitorios del presidente de la República, la primera dama, de los hijos. Obviamente los hijos estaban descansando, la primera dama también estaba con su hija. Y eso es lo que han hecho. No han encontrado ni a Jennifer, ni una cosa de Jennifer, ni un elemento, joya del delito. ¿Y por qué esa figuraba como dirección, como una de las 3 direcciones con las que contaba el Ministerio Público para la ubicación de Jennifer Paredes? Esa también es otra contradicción flagrante, señor Lucar, e ilegal. Le voy a explicar por qué. El DNI de la señorita Jennifer figura en Cajamarca Chota. Y no había ningún motivo, porque si usted analiza los hechos son en Cajatambo, Cajamarca y Anguía. ¿Qué tienen que ir a Lima, específicamente a la casa del presidente de la República, cuando no hay ni una sola línea, ni imputación hacia el presidente de la República, ni a la primera dama, ni hay orden para ello? Es más, no podría Bueno, haberlo. pero se supone que van porque Jennifer Paredes frecuenta la residencia presidencial y eventualmente incluso se queda a dormir ahí. Señor, y eso podía ser una de sus probables ubicaciones. Señor, mirado desde ese punto de vista es razonable. Tampoco es cierto. Ahorita Jennifer Paredes está en la divindad y ya se ha puesto a derecho de propia voluntad. Eso debe tenerse en cuenta. Vea usted, ese mandato nunca lo notificaron a nadie. Nadie sabía que existía. Públicamente han hecho todo un show político y han entrado. Bueno, pero ese es el sentido. No, pero doctor Pachas, estas medidas son, o sea, lo que pasa es que si estas medidas se publicitan, nos ha ocurrido en demasiadas oportunidades. Miren nomás el caso de Bruno Pacheco y del propio Juan Silva, que ni le llegó la notificación y ya estaban fugados. Bueno, pero yo te hablo como abogado y los efectos de la notificación judicial. En primer lugar, si le notifican, ¿cuándo le han notificado? Hasta donde yo tengo conocimiento, el día de anteayer a las 7 de la noche llegaron estos fiscales y notificaron. Correcto. Ese día recién se sabe que la señorita Jennifer Paredes tiene mandato de detención. Al día siguiente, a 1 de la tarde, ya la señorita estaba entregándose con su abogado y poniéndose a disposición de la fiscalía a raíz y hacer efectivo el mandato judicial. Por tanto,
Nadie ha sabido, y cuando ella se ha enterado por los medios de comunicación, lo primero que ha hecho es ir a la fiscalía y ponerse a disposición del juez y de las autoridades correspondientes. Eso debe ser valorado. Por tanto, no es cierto que alguien ha querido obstruir, esconderla o cualquier cosa por el estilo. O sea, no es que ella estaba en la residencia y para protegerla la trasladaron a las oficinas de Palacio. Completamente falso. Completamente falso. Y es más, han revisado la casa del presidente, o sea, pero y no han encontrado nada. Pero ¿dónde estaba ella en ese momento? Porque no estaba en su casa en Chota, no estaba en la otra dirección que ella tiene registrada en Chorrillos, no estaba en la residencia. Entonces, ¿dónde estaba? No lo sabría decirle porque yo no soy abogado de Jennifer y ella tendría esa respuesta. Pero el objetivo claro y concreto es que no estaba en la residencia de Palacio. En la residencia de Palacio no estaba. Objetivamente. No pero estaba. Aparentemente Harvey Colchado no pensaba lo mismo porque, es decir, se supone que ha habido vigilancia autorizada y que el último reporte de su ubicación era Palacio de Gobierno. Mire, señor Lucar, yo le hablo de acuerdo a ley y de acuerdo al mandato judicial y mi marco jurídico es un tema jurídico, no político. Y le voy a dar una respuesta jurídica. El mandato judicial dice que el fiscal Hans es el que tiene que hacer la diligencia. Nunca lo menciona para nada al señor Colchado. No aparece. Y ese señor se apareció sin uniforme, sin membrete y luego de terminar la diligencia, sabiendo y conociendo que no estaba la señorita Jennifer en la casa, rompió el acta. Mi acta que yo le puse y puse ese hecho, que acá hay una persona que está sin barbete, sin uniforme, y dos, el mandato judicial advertía de que no existe y la diligencia la tiene que realizar el fiscal provincial, no es del señor Harvey Colchado, pero hay más, señor. Se han bajado, han subido como 2 o 3 veces los 4 pisos, porque la han revisado hasta en la azotea. Este señor Javier Colchado, terminado, comenzó a filmar a todos los miembros del Palacio de Gobierno. Filmó al general, filmó al coronel, filmó al chofer, filmó a todo. Y le decía, en este caso el general Mariscal impide el ingreso. En este caso el coronel impide el ingreso. Y lo filmaba y cortaba y ¿Pero filmaba. le impidieron el ingreso o no? Señor, acá ellos han ingresado de forma arbitraria, se han metido a la fuerza. A todos los asustaban diciendo, si usted no hace, es obstrucción a la justicia. Pero hay más, señor Luca, y usted debe saber este hecho. ¿Qué sucedió? Sucedió que se fueron a la oficina de donde están las grabaciones, que ya no es donde dice el mandato judicial la casa. Se fueron a la oficina y dijeron, queremos todos los videos. Y si no nos dan, voluntariamente entrega, pero si no nos dan, lo denunciamos por obstrucción a la justicia. ¿Qué burla es esto? O sea, es una entrega voluntaria. ¿Qué voluntaria si le estás amenazando al funcionario que te entregue sobre pretexto de que lo vas a denunciar? Y lo grababan y sacaban los nombres. Todo. Ya, pero lo que usted dice, doctor Pacha, es que para eso no tenían orden. No solamente eso, Lucar. ¿Quién hace esa diligencia? No lo hace el fiscal Hans. ¿Quién fue? El señor Herbert Colchado. Él se fue de motus propios, salió de la residencia, llegó ahí y le pidió eso exigiéndole a los oficiales que estaban ahí. Entonces ahí el doctor Benji acertadamente levantó el acta, se constituyó, porque yo estaba en el otro lado con otros fiscales, y señaló lo que tenía que señalarse. En primer lugar, ¿qué tenía que hacer el señor Colchado si el mandato era al fiscal provincial? Y salieron del mandato del juez, porque el juez solamente le decía, vayan ustedes a la residencia. Salieron fuera de la residencia y han hecho lo que han querido dentro de la residencia, han dispuesto de los baños, se han paseado como han querido. Y eso ha sido un abuso total. Yo te hablo del punto de vista del derecho y del mandato judicial. Pero es verdad que el jefe de la Casa Militar estuvieron a punto de detenerlo porque supuestamente estaba haciendo maniobras dilatorias para que no puedan entrar a Palacio, a la residencia presidencial, perdón. Completamente falso. Completamente falso. Acá no hay ninguna maniobra dilatoria. Vea usted y usted tiene el mandato. ¿En qué parte dice que el señor el presidente de la República, la primera dama o su familia y en su casa apunta ese mandato? En ningún lado, señor Lucas. Vea usted las 3 últimas páginas, ahí están los 15 puntos. No habla nada del presidente de la República. No habla nada en los hechos de que el tema se produjo en Lima. Ahí habla de Cajatambo, habla de Cajamarca y habla de Anguía. El fundamento de hecho no señala nada. Pero ellos se han metido a la fuerza. Ustedes insisten en que la fiscal de la Nación, porque han señalado directamente, el presidente ha señalado directamente a la fiscal de la Nación, que es bien grave, de ser parte de una operación política. Y yo no sé si podemos escuchar
la respuesta de la fiscal de la Nación, por favor. Y si ponemos el volumen acá en el estudio, sería también conveniente para que el doctor Pachas lo pueda escuchar. Adelante, por favor. Tenemos la declaración de la... Las decisiones fiscales no son políticas, se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución. Cada acto de investigación, requerimientos y disposiciones se sustentan en evidencias. Todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la Constitución. Desde aquí, rechazo firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley. Por todo ello, exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público. Bueno, eso dijo... Estaba irritada la fiscal de la Nación por la insinuación. Bueno, no insinuación, la acusación directa que ha hecho el presidente. Yo afirmo y ratifico lo que ha hecho el presidente de la República en todos los extremos. Y le voy a poner un ejemplo. Vea usted, le abren al presidente de la República organización criminal, supuestamente porque hay un grupo de funcionarios de Palacio que han hecho una organización criminal cuyo líder es el presidente de la República, y el delito fin es ver los plagios de la tesis de la presidenta, de la señora fiscal de la Nación. Señor, usted vea esos fundamentos, eso es un absurdo total. O sea, ¿pero hay por qué va a ser un absurdo? Criminal, o sea, si tú decides, a ver, ¿qué hacemos para destruir, ¿qué hacemos para destruir la imagen de la fiscal de la Nación? A ver, ¿qué le encontramos? A ver si hubo plagio, a ver si la hermana de la fiscal de la Nación tuvo problemas con la justicia, y si la fiscal de la Nación al haber destituido a los, o reemplazado a los fiscales de la investigación Cuello Blanco buscaba favorecer a su hermana, como se ha dicho, y cualquier otra cosa que se encuentre. Ya, y se hace un equipo de gente para que se dedique a esa indagación. ¿Con el objetivo de qué? De obstruir una investigación. Eso es una organización criminal. Completamente equivocado, Lucas. ¿Por qué Te no? voy a señalar qué dice la ley. Porque acá han sacado un mensaje que actuamos de acuerdo a ley. ¿Qué dice la ley para que sea un crimen organizado? El crimen organizado tiene un fin económico. Vea usted el fundamento que ellos tienen, no tiene un fin económico. Vea usted el tiempo que tiene, no tiene un tema de duración. Y es un absurdo que haya una organización para los ascensos, una organización para el tema Tarata, una organización para esto. Y desde ahí su fundamento es tan absurdo que estamos presentando en estos días una aclaración de imputación, porque esta es una organización, porque desde ya meten un problema a organización criminal. Y te ponen 36 meses, el líder es el presidente, hay 6 o 5 procesos, pero vean el sustento, vean las pruebas, vean el fundamento. Pero ¿sabe cuál es el problema, doctor Pacha? Cada vez que discutimos, tanto con Beña Espinosa como con usted, terminamos discutiendo de las formas y no de los contenidos no, yo te estoy hablando del fondo. De las acusaciones de fondo. Escúchame. Pero ¿ha habido o no ha habido en Palacio de Gobierno la instrucción de destruir la imagen de la fiscal de la Nación? Completamente falso, señor Lucar. Vea usted también el fundamento mismo. Pero, por ejemplo, un periodista de César, de Hildebrand en sus 13... ha dicho que el propio Beder Camacho lo llamó para decirle que la fiscal de la Nación había plagiado su tesis. Completamente falso, porque tampoco se trató de una tesis. Fue una iniciativa personal. Bueno, el otro día se me pasó preguntarle eso, ¿no? Lo que sea. Negligencia mía. Lucar, lo que Américo sea. Zambrano es el periodista, que es una persona seria. Puede ser cualquier periodista, pero ese hecho no puede ser crimen organizado. Y te voy a decir otro tema. Vea usted, el caso de los ascensos a los militares. Muy bien, el caso de los ascensos militares. Los ascensos militares vienen por actas. Desde las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, la FAP, la Marina, hay un grupo de generales que dan y ponen las actas. Y eso lo pasan al presidente para que la firme. Ya vienen hechas, ya vienen conformadas. Ahí también debe darse una investigación que dicen las actas. Y dos... En la policía tampoco ha ocurrido, según usted. Bueno, yo simplemente te hablo de hechos objetivos.
objetivos y concretos. El presidente de la República... O sea, no ha habido ningún coronel de la Policía Nacional que ha pagado $20.000 para que lo asciendan a general. Yo hablo del presidente de la República y soy abogado de él, y te hablo de hechos objetivos y de pruebas. Yo no soy Bueno, un tema pero político. no conocemos todavía, porque la verdad es que sí no lo conocemos de su propia boca, no sé si usted lo conoce, pero Bruno Pacheco se supone que uno de los aportes que ha hecho para acogerse a la colaboración eficaz es señalar con lujo de detalles qué oficiales asistieron a Palacio de Gobierno, cuánto pagaron y quiénes eran las personas que tenían conocimiento y participaron de esta operación que es absolutamente ilegal. Señor, el presidente no tiene nada que ver en esos hechos y es completamente inocente, y le voy a señalar por qué. Y le hablo del fondo y de la forma. En primer lugar, vamos a la forma. Eso es crimen organizado completamente falso. ¿Y por qué? Una de las características que dice la ley, porque la fiscal ha dicho que actuamos de acuerdo a ley, entonces que nos diga cómo es que el presidente de la República el 28 de junio del 2021 asume el cargo y en agosto le dice hay un ascenso. Desde ahí, señor, no puede haber permanencia porque era la primera vez que él llegaba y no va a ser crimen organizado. Ahora voy al fondo, hablemos del hecho. Los ascensos vienen por actas y las personas ya están votadas y ya están las actas firmadas y ya te determinan una persona determinada quien tiene que ascender. Punto número 3. Yo he estado en la declaración del 28 de diciembre del 2021 que por más de 6 horas le preguntaron al presidente sobre el tema de los ascensos. Nadie y ninguna de esas preguntas fueron por las actas. ¿Qué le preguntaron? Que si el piloto llegó y hay un WhatsApp, que le habían puesto el WhatsApp y que los WhatsApp que había publicado un diario no eran los mismos que estaban en el expediente. Te hablo del hecho y del fondo, porque yo conozco el hecho. Ya, pero y te entonces hablo como abogado. lo que ustedes dicen es que no hubo ningún pago por los ascensos. Todo lo que se está diciendo es falso, por lo tanto lo que se supone está declarando Bruno Pacheco es falso. Señor, yo hablo del presidente de la República, yo no hablo de Bruno Pacheco. Lo que te O sea digo que objetivamente, pudo ocurrir, el presidente no sabía. Señor, yo vuelvo a repetirte. Si ha habido pagos o eso, que lo investigue la Fiscalía, le damos toda la información, pero el presidente de la República pero, doctor es completamente Pachas, el problema inocente. es que han ocurrido una serie de hechos. O sea, por ejemplo, esto de los ascensos. Lucas, te voy a dar un dato, una primicia. Dicen que el señor Bruno Pacheco está convaleciente, que está caminando con un bastón y que alguien le pegó. En el expediente no aparece ningún certificado médico que diga que el señor ha sido pegado por alguien. Tenemos que ir a la pausa, pero vamos al expediente y vamos a las pruebas. La Fiscalía de la Nación acaba de abrir una 6ª investigación sobre el presidente o contra el presidente Pedro Castillo por organización criminal. Se incluye en esta investigación al exministro de Transportes y Comunicaciones, al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado. En su momento, cuando ocurrieron los hechos, era ministro de Vivienda y Construcción. Y esto tiene que ver con irregularidades en las obras realizadas en Anguía, Cajamarca. Y esto tiene lógica, porque según la investigación y el requerimiento de detención preliminar formulado por el fiscal Hans Aguirre, él señala que dentro de la organización en la cual él afirma formaría parte Jennifer Paredes, parte de esa organización era la primera dama, el ministro Heiner Alvarado y el presidente de la República. Sobre Heiner Alvarado como ministro y sobre el presidente, el fiscal Hans Aguirre no tiene atribuciones de actuar y por lo tanto solo la fiscal de la Nación podía hacerlo, como ya lo hizo. Es decir, esto es una cosa, es consecuencia directa de la otra. Y también es consecuencia de que se prueba que el señor Hans ha usurpado funciones y el juez que ha firmado eso ha usurpado funciones porque se fueron sin tener la competencia a la casa del presidente, entraron a su dormitorio, entraron a su donde guarda su ropa y han revisado todo eso. ¿Por qué, si no tenían la competencia y ellos dicen que no tienen la competencia, ahora menciona que la fiscal de la Nación quieren vacunar o parchar o rectificar el error que han hecho? Yo te hablo como abogado. No, pero la orden, a decir que actúan legalmente cuando ellos mismos ahorita están respondiendo de que Hans no tenía la competencia. Y eso se le dijo cuando ingresó. No, pero ¿por qué no tenían la competencia? Porque, señor... Es decir, se dice, la residencia presidencial no tiene ningún tipo de protección. O sea, es una residencia, así sea del presidente. Y si ese es un lugar donde la Fiscalía considera que podría ocultarse una persona a la que se está requiriendo, solicita al juez, el juez autoriza
y queda habilitado para actuar, que es lo que han Te hecho. vuelves a equivocar, Lucar, y te hablo de acuerdo a la ley, ¿Pero por qué? a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Según la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la residencia del presidente de la República tiene nivel de seguridad de Estado. 2, te vuelves a equivocar porque cuando fueron estos señores, este fiscal Hans, que ahora usted vuelve a confirmar que han prevaricado porque no han tenido competencia y ha salido la fiscal diciendo que ellos actúan de acuerdo a ley y con esto prueban de que este señor ha ido sin tener y era ilegal, y eso ha dicho al mensaje de la Nación el presidente y tiene toda la razón. Te voy a decir por qué. Mire, el tema es muy simple. El tema es muy simple. Ellos llegaron y le dijeron: la señora Jennifer no vive acá. Pese a ellos se metieron a la fuerza, revisaron los 4 pisos, verificaron que no estaba ni ella, ni su ropa, ni había nada de lo que había señalado. Terminaron, hicieron el acta y se puso pues cuestiones de que esto era ilegal todo, y que vino el señor Herbert Colchado, rompió el acta. Usted endiosan al señor coronel Herbert Colchado y es válido que acá no lo endiosamos. A ver, Lucas, yo agarro y te rompo ese documento. ¿Y por qué rompió el documento? Porque No era entiendo. ilegal, completamente. Y era ilegal lo que hemos dicho, que el señor fiscal no tenía competencia, ni ese juez tenía competencia. Y ahora nos dan la razón que han salido, que recién le abren al presidente, claro, porque quieren parchar, de alguna forma vacunar este tema, pero ahí están probando que... O sea, pero lo que ustedes dicen en resumen es que no podían entrar a la residencia a buscar a Jennifer Paredes. Eso es lo que ustedes dicen. Señor, Jennifer Paredes nunca ha vivido ahí y su DNI ya lo señalaba, ya determinaron. Además le voy a decir, tanto que usted habla o lo endiosan a Herbert Colchado, si él ha hecho seguimiento y ya sabía dónde estaba, no estaba en Palacio. Ellos ya sabían, y la señorita se ha entregado el día siguiente porque no sabía de la notificación. Cuando públicamente hay un mandato de detención que ha hecho la señorita, se ha ido a la fiscalía de mutuo disenso con su abogado y se ha entregado. ¿Qué tanto show o espectáculo tenían para ir al presidente a hostilizarlo en su dormitorio? Lo que ha dicho el presidente es completamente válido y es ilegal lo que ha señalado. Y desde ya, cuando el fiscal de la Nación salió que yo estoy actuando de acuerdo a ley, entonces, ¿por qué su fiscal provincial ha disfrazado el tema de irse? Y le voy a decir más. Herbert Colchado era el que ordenaba y firmaba toditos los oficiales y le decía: el general Mariscal no está obstruyendo la justicia. El coronel y a toditos los asustaba. Se fue a la oficina y no estaba el mandato judicial. Él se fue, no fue el fiscal Hans, se fue allá a otro lugar, así caminando como cualquier persona puede caminar. Simbo se fue y los amenazó. Quiero las cámaras, y si no me dan las cámaras, obstrucción a la justicia, y le hago sus actos. En buena hora, el doctor Benji Espinosa ahí ha actuado bien y dejó constancia que no era el mandato judicial y que acá tendría que venir el fiscal encargado. Eso es lo que ha pasado, señor Lucar. Y es ilegal completamente, y el presidente de la Nación tiene razón. Ahora, vamos a los asuntos de fondo, porque, por ejemplo, en el caso de Jennifer Paredes, el desarrollo de la investigación fiscal es clarísima. Es decir, acá se han otorgado obras a empresas que no estaban calificadas, ha habido una intervención directa de Jennifer Paredes, que incluso aparece en un momento en un video con el chaleco de la empresa, que gana el concurso. Es decir, que eran concursos absolutamente dirigidos, otorgados a empresas que se habían determinado previamente que iban a ganar, que no tenían la calificación para ganar, y la disposición de fondos se resuelve en coordinaciones con Heiner Alvarado, que en ese momento era ministro de Vivienda. Entonces, ahí está absolutamente claro. Además, ¿por qué los hermanos de la primera dama tenían que darle dinero a este señor Espino? Señor, esa es una respuesta que esas personas tendrán que contestarla a través de sus abogados. Yo no tengo esa defensa técnica, yo solamente defiendo a una persona, al señor presidente Pedro Castillo Terrones, y él no ha tenido nada que ver con eso. Y le voy a responder más, eso no es crimen organizado, señor. Eso no es crimen organizado. Crimen organizado son las mafias sicilianas, es el terrorismo, el MRTA, eso es crimen organizado. Acá pero crimen organizado, también es la asociación para delinquir, es decir, la agrupación de personas que se agrupan con el objeto de apropiarse o de desviar fondos del Estado para beneficio personal. Te vuelves a equivocar, Lucas, porque la ley dice otramente, asociación ilícita es una cosa, una ley, el 317, que ya fue modificado por otra ley que se llama organización criminal. Claro. Entonces son completamente diferentes. No, por eso lo digo. O sea, la organización criminal
de lo que se trata, hasta donde ya entiendo, y lo podría entender cualquier persona, no necesita ser un docto, ¿no es cierto?, en leyes, para saber que hay gente que se agrupa con el objeto de realizar, es decir, no es un acto realizado individualmente, es una concertación de personas que cumplen diferentes papeles. Es decir, la hija del presidente o la cuñada hija del presidente, que interviene directamente influyendo para que esto ocurra. Unas personas cercanas a la cuñada, a Jennifer Paredes, que tienen, digamos, las posibilidades de generar empresas que podrían ganar esas licitaciones. Un alcalde que hace el requerimiento, un ministro de vivienda que dispone de la entrega de fondos. ¿Cómo se llama eso? Señor. Y un presidente que hace que toda esta articulación sea posible porque el ministro no va a actuar a espaldas del presidente coordinando con su cuñada y con el alcalde de Anguía. Mire, señor... ¿O sí? No, es completamente falso. Le voy a señalar por qué. En primer lugar, el presidente tiene tantas cosas que hacer y en el derecho penal las responsabilidades son personalísimas. Cuando hay una licitación, hay un comité que elige, hay un procedimiento que hay, y ahí hay un procedimiento. Si el procedimiento fue dudoso o tuvo problemas, ya que respondan ellos y de acuerdo a ley que actúe. Si hay pagos de terceras personas, usted mismo lo ha dicho, que actúen. ¿Qué tiene que ver el presidente con eso? Nada. No tiene nada pero que ver. Es que, doctor Pachas, pero esa es la respuesta a todos los casos. Si ha habido pagos por los accesos, ¿qué tiene que ver el presidente? Que le pregunten a Pacheco. Bueno, resulta que Pacheco era su secretario general. Yo le he preguntado el día que entrevisté al presidente si conocía a Samir Abu-Dayev. Y el presidente me dice, no lo conozco. 2 veces se había reunido con Samir Abu-Dayev. Tenemos otra información de último minuto. Escúchame, ¿no? Lucas, hay dos Samir, ten en cuenta eso, y a veces se presta confusión. No, pero son físicamente 2 personas totalmente distintas y los temas eran distintos. Es decir, Samir Abu-Dayev, un señor dedicado al negocio del biodiesel. Y el presidente se ha reunido 2 veces con él. Yo le pregunté al presidente, me ha dicho, no lo conozco. Y yo ese día había hablado con Samir Abu-Dayev para convencerlo que me dé una entrevista que no quiso aceptar. Y él me dijo que se había reunido esas 2 veces con el presidente. Mire, ¿cuál es el problema? Que después de esas reuniones, el señor es favorecido con compras de Petroperú de biodiesel. Entonces, pero una vez más, doctor Pachas, es que no puede ser el argumento repetido que el presidente no sabía nada de lo que ocurría alrededor suyo. No es el argumento repetitivo. Lo que te quiero señalar, Luca, es que esa supuesta e hipotética licitación que a los 2 días, no fueron 2 días, eso venía desde antes y el presidente ordenó que se anule. Y se anuló, señor. ¿Eso qué implica? Que no había ningún interés del presidente en favorecer a nadie. Tenemos la confirmación de la primicia que dimos hace unos minutos antes de la pausa. Este es el Twitter de la Fiscalía, que dice lo siguiente, lo último: la Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, y a Heiner Alvarado en su condición de ministro de Vivienda por presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Y agrega, el objetivo de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota, Cajamarca y Cajatambo, Lima. Se refiere exactamente a la investigación del fiscal Hans Aguirre en los aspectos en los que el fiscal Aguirre no puede, atender, porque tienen protección, un ministro y el presidente. Y ya te contesté que fue ilegal lo que ha hecho este fiscal y ilegal lo que ha hecho este juez, porque si el presidente está investigado y él tiene la inmunidad del artículo 99 y 100 y hay un procedimiento que tiene que hacerse a la Fiscalía de la Nación, ¿por qué este señor, so pretexto de ir a buscar a la cuñada, que dicho sea de paso se metieron a la fuerza, verificaron que no está, terminó la diligencia, hicieron el acta y este señor con el colchado, porque sabe que es ilegal, la rompió? Entonces ahí está la ilegalidad y el presidente de la República ha tenido toda la razón en salir a su mensaje en la Nación y este mensaje prueba que fue ilegal todo, porque recién abren el proceso y están corrigiendo el error de este fiscal. Pero ya saben que la señorita Jennifer no está en Palacio. Ya saben que no hay ningún elemento de delito en Palacio. No hay ni una sola ropa, ni un solo zapato. No hay nada de la señorita Jennifer en Palacio. Pero más allá, incluso... pero doctor Pachas, incluso... de un tema de ilegalidad y el presidente tuvo toda la razón en salir al mensaje de la Nación y esto prueba que lo que quieren hacer es corregir lo que ha hecho este fiscal
que no teniendo la competencia... No, pero no tiene que ver, en fin, eso se resolverá en su momento y la queja, me imagino que ustedes van a presentar una queja sobre de acuerdo a ley, en primer lugar, nosotros vamos a apelar ese allanamiento y nos van a decir, ustedes no son parte procesal. Si no somos parte procesal, ¿por qué tenían que ir al dormitorio del presidente de la República? ¿Por qué tenían que ir a la primera dama, al departamento de los hijos? Y ya le dijeron, porque estuvo el asesor jurídico, estuvieron varios abogados ahí. Señor, acá no está el presidente de la República y esa señorita no vive acá. Y ya al instante se metieron a la fuerza, hicieron el acta, verificaron que no vive, que no está sus cosas, termina la diligencia, están haciendo el acta y este señor, Herbert Colchado, viene y rompe el acta. ¿Por qué lo rompe? Porque sabía que era ilegal. Y han vuelto a sacar este mensaje y vuelven a verificar que es ilegal. Porque ahí está la concreción del acto. O sea Ellos están, con ese mensaje sacan de que el presidente tiene toda la razón, señor. No podían ellos ingresar al domicilio del presidente, menos a su cuarto, menos a su alcoba, a revisar como lo han hecho. No lo podían hacer, no tenían competencia. Ahora, pero más allá, digamos, dejemos por un momento de lado esto que ustedes definen como una arbitrariedad. Y vamos otra vez a los asuntos de fondo. O sea, tenemos una investigación, porque entiendo que esa es la estrategia de la Fiscalía, que a mí me parece correcta. No de acumular todos esos súper grandes procesos que terminan durando años y no tienen cuándo acabar, sino agarrar cada delito que se pueda agrupar por las mismas personas involucradas y actuar sobre ellos y resolver céleremente, que es lo que debería hacerse además en todos los otros procesos. Entonces tenemos ascensos por los que se pagó, uno. Tenemos el biodiesel, donde se supone que ya hay colaboraciones, donde que se reconoce que se pagó por este contrato. Tenemos lo del contrato de Tarata, lo de la licitación de Tarata, que ya se reconoció que hubo comisiones ilegales, que fue ilegal el otorgamiento a tal punto que ya hasta se anuló. ¿No es cierto? Claro. Y tenemos, tenemos ahora esta investigación específicamente, y tenemos la investigación sobre la fuga de Bruno Pacheco, porque Bruno Pacheco lo que está diciendo es que el presidente lo ayudó a fugar y estuvo en contacto con él durante la clandestinidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que ustedes dan a esto? ¿Que estas cosas pudieron haber ocurrido, pero que el presidente no sabía? Mire, yo te hablo de punto de vista jurídico, en qué dice la ley, cuáles son las pruebas que están en el expediente y cuál es el marco jurídico. Esa es mi respuesta. Yo no tengo un tema político. En primer lugar, el presidente ha dicho ante el Congreso, ante el mensaje de la Nación, él es inocente. Y si vemos el expediente, en primer lugar, hablan de Bruno Pacheco que fue golpeado, etcétera. No existe un certificado médico que diga que fue golpeado. Por tanto, en el expediente no aparece nada de ello. Que Bruno Pacheco fue ayudado, etcétera. Muy bien, ¿dónde vivió Bruno Pacheco? Vivió en Lima y protegido por una persona, sí. ¿Quién es esa persona? ¿Y a quién le pertenece esa casa? Por favor, señor Lucas, seamos objetivos y hablemos de acuerdo al expediente y a las pruebas del expediente. Entonces, si alguien lo protegió, no ha sido el presidente. Tan es así que él mismo va y se entrega. Se entregó voluntariamente y cambió de abogado y ahora es el señor Nakazaki. Pero ¿quién era antes su abogada? Vea usted, habían presentado inclusive pericias, habían presentado una versión, viene Nakazaki y le cambió todo. El presidente de la República tiene abogado y todo y se volvió colaborador y nunca fue al penal. Qué raro, cuando él en todo el expediente ha dicho él mismo. Pero no está respondiendo a mi pregunta, no está respondiendo a mi pregunta, pues, doctor Pachas. O sea, el presidente, estos hechos, el problema es que conforme va avanzando la investigación se va acreditando que si hubo pago por los ascensos, que si hubo irregularidades e ilegalidades en el puente Tarata, que si hubo ilegalidades y comisiones ilegales en el biodiesel, que si hubo irregularidades en esto de las obras de Anguía y la obra en Cajatambo. Es decir, que en realidad sí hay actos de corrupción acreditados. El problema es que todos pasan por Palacio de Gobierno. Los protagonistas estaban en Palacio de Gobierno. El presidente, acá yo he hablado, doctor Pachas, durante semanas, meses de lo que estaba pasando en el Ministerio de Vivienda. Yo he dicho quién es el señor Salatiel Marrufo. Yo he hablado del hotel El Marqués, donde organizaban reuniones, donde iban por un lado los alcaldes y por el otro lado los empresarios que iban a ganar obra. ¿Qué hicieron en Palacio de Gobierno? Nada. No, lo premiaron al señor Heiner Alvarado pasándolo al Ministerio de Transporte, y al señor Salatiel lo nombraron en Otaz y en Sedapal.
de premio. Correcto. Cuando acá lo estábamos denunciando, ¿por qué? Porque venían a buscarnos empresarios y personas que decían hay una red tremenda de corrupción en el Ministerio de Vivienda. Ya, y señor, el presidente no oía. Pero, Lucas, déjame responderte, pues. En primer No, lugar, sí, ya terminé. Gracias, Lucas. Mira, en primer lugar, el presidente responde por sus cuestiones personalísimas, de acuerdo al derecho penal. Acá estamos hablando de un tema y yo te respondo por el derecho penal y las pruebas que hay en el expediente. Si el señor que tú mencionas tenía su oficina, es que él responda penalmente. Yo no soy abogado de él y él tendrá su abogado y responde. Yo respondo por el presidente de la República. Acá que hubo una licitación que fue mañana, supuesta e hipotéticamente, ahí están los antecedentes, que se revise todo por la Contraloría, la Fiscalía y se dé la respuesta correspondiente. Yo como abogado te respondo qué hay en el expediente y qué pruebas hay. De ahí a que eso llegue al presidente de la República, que se investigue. Pero no se puede hablar, en primer lugar, que porque en la esquina de un determinado lugar hay un soborno a una determinada persona, el presidente de la República tiene la culpa. Es que no es en la esquina, pues, doctor Pachas. Bueno, yo te hablo no es como en la esquina. abogado. Es decir, en el caso del biodiesel hubo 2 reuniones en Palacio de Gobierno y tras esas 2 reuniones el señor logra un contrato de adquisición millonaria. Qué casualidad. Tampoco es cierto. En el caso del puente Tarata, ¿dónde ocurren las reuniones previas a que se otorgue el licenciado? En Palacio de Gobierno. Los ascensos a policías, ¿dónde ocurren las visitas de los policías que eran irregulares porque no tenían por qué ir ni reunirse con quienes se reunieron? Y resulta que ocurrieron en Palacio de Gobierno. Entonces, esa es la interrogante. O sea, al presidente no le gusta lo que está diciendo ahora Bruno Pacheco, o no le va a gustar lo que aparentemente va a empezar a decir Juan Silva en su colaboración, pero resulta que él fue el que los convirtió en protagonistas. A ver. Igual que a la señora esta Karelín López, de la que ya hablamos poco últimamente, ¿no? Bueno, objetivamente, señor Lucar, en el derecho penal las responsabilidades son personalísimas y las pruebas salen de un expediente y no de unos diarios de comunicación. Específicamente, en el expediente, ¿qué tenemos del caso biodiesel que usted hace referencia? Salió el escándalo y el presidente ordenó que se anule, y se anuló ese problema. Entonces, no había ningún interés. Específicamente, si el señor es colaborador eficaz y ha dicho versiones que no están en el expediente, porque yo he revisado y tengo acceso y me paro leyendo todos esos expedientes y paro viendo la teoría del caso, las pruebas que voy a presentar y atacar directamente el fondo y probar que no es así, objetivamente, si el señor dice lo que usted hace referencia, en el expediente no está. Y si no está en el expediente, son especulaciones. Que aparezca, aparecerá, que le podrán ofrecer el oro y el morro para poner en bandeja de plata al presidente de la República, tendrán que probarlo. Pero es un absurdo que se diga que el presidente tuvo interés en el biodiesel, cuando salió el escándalo, se ordenó y se anuló el contrato. Eso se anuló, quedó en nada. Sí, porque era un escándalo, pues. Pero entonces, ¿cuál es el interés del presidente si él mismo sale este escándalo y se ordena y se anula? Entonces, pero es que usted tiene que dar la información completa, estimado Lucas. Pero la estamos dando. Sí, escúcheme, doctor Pacha, si algo hacemos en Exitosa y se hace en este programa, es escuchar a todos, escuchar todas las versiones y que la gente se forme su propia opinión. Tú me dices nosotros no pretendemos acá cegar nada. O sea, yo tengo mis opiniones que son, y lo dejo claramente establecido cada día, mis opiniones, nada más que eso. Cuando yo opino, digo, esta es mi opinión. Pero todo el resto del tiempo, mi trabajo es de periodista, de escuchar a todo el mundo. Como lo estamos escuchando, usted mira la cantidad de tiempo que estamos dedicando a oírlo. Lucar, vamos al expediente. Y de acuerdo al expediente que está, usted menciona que Bruno Pacheco ha dicho esto y lo otro. Muy bien, voy al expediente, Bruno Pacheco tenía otra abogada, presentó una pericia, señaló que el dinero no era de los ascensos ni sobornos, ahí está en el expediente. Ahora, que cambie de abogado y que diga y que salgan las versiones, pero eso no aparece en el expediente. Todavía o lo que sea. Pero ahora, Lucas, tenemos que ir terminando, doctor Pacha, sobre esta última noticia. El inicio de una 6ª investigación sobre el presidente, ya específicamente sobre el caso de las obras en Anguía y Cajatambo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir? Primero, que se prueba la ilegalidad y la actuación y el show político que han hecho estos fiscales que no tenían competencia, y de la actuación de ese Herbert Colchado que rompió el acta sabiendo que era ilegal, a estar sin uniforme, sin su membrete y a no viéndose identificado. Eso que quede claro. Segundo, que ratifico lo que ha dicho el presidente de la República, que la actuación fue ilegal. Ahora, como ellos saben que hay ese problema, que no tenían la competencia, vienen y ponen, no, hay crimen organizado y está el señor
presidente de la República y los que usted hace referencia. Muy bien, si hay crimen organizado, la ley señala, primero, permanencia, segundo, continuidad, tercero, el tema económico, cuarto, ¿dónde están los depósitos? Le pongo un ejemplo, Odebrecht, cuando señalaba el tema de crimen organizado, lo primero que señalaban era el depósito de dinero está en tal cuenta bancaria. Hasta el día de hoy, en las 6 que usted hace referencia, y de repente aparecerán más. Pero doctor Pacha, apareció usted está pidiendo que la investigación empiece cuando ha terminado. Se supone que eso es el final. Ahí se está investigando la presunta existencia de una organización criminal. A ver. Eso es lo que se está investigando. Señor, y se acreditará con la acumulación de las pruebas, los testimonios, incluyendo las colaboraciones eficaces, etcétera, toda la estructura, funcionamiento, participantes, fondos que se manejaron y destino de lo mismo. Pero usted está pidiendo que la investigación empiece con la conclusión que no se va a tener si no se hace la investigación. A ver, señor Lucas, se vuelve a equivocar. Según lo que dice la Corte Suprema, para que te inicie una investigación preliminar por crimen organizado, por lo menos tiene que haber un indicio fuerte. No es que el señor Pacheco va, me pegaron, me golpearon, ya, son violentos, y no presenta ni certificado médico. Y dice una versión que cambia de abogado, y uno revisa el expediente y ha dicho todo lo contrario en el expediente. Obviamente tenía otro abogado. Inclusive presentó pruebas que esas $20.000 era de un préstamo personal y presentó su pericia. Ahora viene, cambia, nunca le dan prisión ni detención, le ofrecen esto y resulta que sale toda una versión contradictoria. Y es el mismo Bruno Pacheco con Bruno Pacheco en situaciones que no aparecen. Entonces, seamos objetivos. Ahora, que hay una nueva inversión por crimen organizado. Muy bien, si es crimen organizado, que ponga las características del crimen organizado. En las 6 estoy pidiendo aclaratoria de la imputación. ¿Por qué es el tema de crimen organizado? Hasta el día de hoy, ¿cómo va a haber continuidad en el tema, en el supuesto hipotético legado de los ascensos, cuando por primera vez en la historia el señor presidente asumía el cargo de presidente y veía por primera vez en su vida un ascenso en agosto del 2021? ¿Dónde está la característica de la continuidad? No existe, pues, señor Lucar. Eso no puede ser en la vida crimen organizado, que le pagaron a Pacheco. Ellos responderán a través de sus abogados. ¿Y por qué el mismo Pacheco en el expediente ha dicho? Eso es un préstamo personal de un familiar y presentó una pericia. Pero no es la primera vez que un testigo primero miente para protegerse y luego cuando se ve descubierto y derrotado cuenta la verdad. Pero en fin. Cuenta la verdad con otro abogado y él mismo se contradice en el expediente. Por lo menos, ¿a quién le creemos? A Bruno Pacheco del expediente con otro abogado y aparece este abogado Nakazaki que cambia 180 grados toda la versión. Lo único que es cierto es que ese Bruno Pacheco al final es uno solo. Es el Bruno Pacheco que Pedro Castillo puso de secretario general. Está bien, uno le puede dar la confianza en un puesto. Y dentro de ese puesto, supuesta hipotéticamente, porque aparecen situaciones complicadas y lo presionan, le dan prisión, comienza a imputarle al presidente varios hechos en los cuales él no ha estado ni ha participado. Bueno, eso lo determinará la investigación, como usted mismo dice. Yo le agradezco mucho al doctor Pacha por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido extenso, no se puede usted quejar, doctor Pacha. Siempre tiene la oportunidad de poner su punto de vista, por más que yo no esté de acuerdo con usted, como creo que es más o menos obvio. Muchas gracias. Gracias, Lucar, siempre a tu disposición y a la orden, y un servidor conmigo. Gracias.